Hola, buenos días, bienvenidos a todos, muchas gracias por asistir, a los que estáis aquí en la Sala Sáenz Torrecilla de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED, y bienvenidos también a todos los que seguís esta transmisión en directo por Canal UNED. Hoy nos acompaña la profesora Daniela Soledad González, de la Universidad Nacional de Cuyo y del CONICET de Mendoza, Argentina, que está realizando una estancia de investigación en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED. La profesora González nos va a impartir la conferencia titulada Pensar con metáforas, la teoría de la metáfora conceptual. No voy a repasar su currículum ni las razones y los motivos de la estancia que la han traído a Madrid. Está toda la información en el blog del Departamento de Lengua, así como el resumen de la conferencia. Así que invito a todos los que sigan esta conferencia en directo o vean la grabación a que consulten la entrada correspondiente del blog. Y sin más preámbulos voy a dar la palabra a la profesora Daniela Soledad y agradecerle que haya estado hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos. Bien, bueno, el tema es un tema amplio, el tema de la metáfora. Ha sido tratado en muchas disciplinas científicas distintas desde hace mucho tiempo. Ha generado muchos estudios y tiene mucho potencial todavía para seguir generándolos. Así que vamos a tratar de hacer una síntesis lo más ordenada posible de lo esencial. Y la idea de esta conferencia es introducir las diversas concepciones que ha habido de la metáfora a lo largo del tiempo y centrarnos sobre todo en la teoría de la metáfora conceptual, que fue como un hito en los estudios y generó toda una explosión de estudios sobre el tema. Bien, el orden de la exposición es, en el primer bloque, hablar de la lingüística cognitiva, porque ese es el enfoque en el cual surge la teoría de la metáfora conceptual. Y bueno, vamos a hablar de sus principios básicos, nociones importantes de este enfoque, ideas de la categorización o sobre la conceptualización. En un segundo bloque hacemos un recorrido breve por los principales estudios sobre la metáfora, desde la antigüedad hasta la teoría de la metáfora conceptual. Y en un tercer bloque vamos ya a entrar en la metáfora conceptual, definirla, hablar de los niveles de fijación, la terminología específica sobre el tema y algunas nociones relacionadas. Si llegamos, vemos la teoría del blending, que es una teoría relacionada. Y bueno, finalmente hago referencia a algunas aplicaciones actuales de esta teoría. Bien, bueno, bloque 1. Bloque 1, la lingüística cognitiva. Bien. La lingüística cognitiva es un enfoque que surge del descontento de algunos lingüistas que pertenecían a la corriente generativa sobre algunos aspectos que no se tenían en consideración, como el sujeto hablante, considerarlo a él en contexto, y la integración de la lingüística con otros estudios de otras disciplinas y la relación del lenguaje con otras habilidades cognitivas, dejar de considerarlo como un módulo autónomo y entrar a relacionarlo con el resto de las operaciones cognitivas. Bueno, algunos de los estudiosos que inician este nuevo enfoque son Lakoff, Johnson, Langacker, tenemos Fillmore, Goldberg y hay muchos más exponentes. Esta corriente se suele diferenciar, colocar en mayúscula, acá es el punto 1, colocar en mayúsculas la L y la C, lingüística cognitiva, para diferenciarla de la lingüística cognitiva dicho en general, que hace referencia a todos los estudios que tengan que ver con la lengua y con el pensamiento, o sea, entender la lengua como un fenómeno, el lenguaje como un fenómeno del pensamiento.
En esa consideración general entraría la gramática generativa y otro tipo de estudios del lenguaje. La lingüística cognitiva, con mayúsculas iniciales, hace referencia a lo que Giddens dice que es como un archipiélago de teorías que ahora ya se van consolidando, pero que fueron surgiendo en este marco con una perspectiva común y con ciertos principios generales. Teorías como la de los prototipos, la gramática de la construcción, la teoría de la metáfora, que es la más desarrollada. Bueno, algunos de los principios ya los vamos a tratar, pero son el principio de iconicidad, por ejemplo, de esto de que el lenguaje busca parecerse en su forma a aquello que quiere mentar. La categorización, entendida de una manera particular, y que ya lo vamos a desarrollar, y la noción de metáfora conceptual, es una de las nociones esenciales. También rodea todos los estudios el tema del conocimiento enciclopédico, del conocimiento mental y de la relación de ese conocimiento con la cultura. Y también con el cuerpo, eso es más novedoso, pero también están entrando. Bien, bueno, hay un término más genérico que el de lingüística cognitiva, que es el de ciencias cognitivas, que incluye muchas áreas como la filosofía, la psicolingüística, las neurociencias. Ese sería un término más genérico. Bien, uno de los principios, punto 1.2. Uno de los principios básicos del enfoque cognitivo es el hecho de que los usos de los hablantes son motivados. O sea que las diferentes formas de decir algo tienen distintas motivaciones. Por lo tanto, las transformaciones de uno a otro no son sin pérdida cognoscitiva. Bien. Es verdad que existen producciones automáticas, por ejemplo, algunas conjunciones, encima, mediante, uno no está pensando en su significado original, pero el estudio de su función originaria aporta a quizás las distintas variantes que se van produciendo o a establecer algunos rasgos característicos de estas formas. Bien, un segundo punto, un segundo principio del enfoque cognitivo es el tema de que el significado depende de la perspectiva del sujeto. Hay muchos estudios del tema perceptivo. Es un significado dinámico que va cambiando y que de acuerdo a la posición que toma el hablante, justamente se expresa de una manera o de otra. Y también de acuerdo al conocimiento enciclopédico y experiencial que tenga esa persona. Y eso tiene una base fenomenológica, que es la base de que el sujeto o la conciencia intencional interactúa con las diversas facetas del objeto y realiza una construcción, una conceptualización particular. En ese sentido se puede observar esta imagen. Esta, la del pato conejo, depende de cómo lo veamos, es como una muestra de las distintas perspectivas. Y esta otra, de acuerdo a con qué colocamos como figura o como fondo. Podemos ver una calavera, si lo colocamos a eso como figura y si a eso lo dejamos como fondo y vamos a lo más pequeño, podemos ver dos personas sentadas tomando algo. Bien, juega con esos principios también, o sea, principios de la Gestalt que tienen relación con principios fenomenológicos. Bien. Otro principio de la lingüística cognitiva es el tema de que léxico y gramática conforman un continuum, ¿sí? Porque se suelen dividir mucho. Entonces, estos estudios buscan siempre la motivación semántica de las estructuras gramaticales, de los cambios sintácticos, y postulan que hay límites difusos entre ellos. Es como justamente un continuum con un extremo más puramente gramatical y otro más puramente sintáctico, pero hay dentro muchas situaciones matizadas, muchas situaciones de mezcla. Y por último, otro principio es que el enfoque cognitivo funcional pone el acento en el aspecto comunicativo, en ese sentido es funcional. En el aspecto cognitivo, como hemos dicho, en el componente cognitivo, y en el aspecto comunicativo, es decir, ver en qué contexto, siempre ver el contexto para realizar las afirmaciones.
Y en este sentido, el último punto a destacar de los principios básicos es que la gramática entonces no es considerada desde una perspectiva prescriptiva, sino que se busca un enfoque de los estudios basados en el uso. Y para eso es importante el estudio de córpora, para ver frecuencias de uso, distribución de contendientes sincrónicos, a ver cuál tiene más uso o no y por qué, en qué contexto. Y estos estudios se están realizando más ahora. Al principio fue un enfoque más especulativo, más teórico, y en la actualidad se trata ya de aplicar muchas de estas teorías en los estudios de corpus. Bien, pasando al punto 1.3, vamos a ver nociones que son importantes en la lingüística cognitiva. Estas son algunas de esas nociones, las principales. Bien, la primera es la de los esquemas de imagen. Los esquemas de imagen son estructuras no proposicionales o preconceptuales de la imaginación que tienen que ver con la experiencia cotidiana del cuerpo y son, en este sentido, modelos corporizados de la experiencia que se aplican a distintas situaciones. Son como pautas que ya tenemos incorporadas y que las utilizamos sin darnos cuenta para referirnos a distintas situaciones. Ahora lo concretamos un poco. Y bueno, se aplican a distintos tipos de experiencia, comprenden una serie muy limitada de entidades y relaciones porque al ser tan generales, y tienen este carácter gestáltico que decíamos, como armar una escena. Los principales son el del camino, ¿sí? Hay un punto A, un punto B y un recorrido que se hace para llegar a ese punto. El enlace, hay dos elementos que se unen, el ciclo, la escala, la noción de centro y periferia, la noción del contenedor, la noción de bloqueo, permiso, dar paso o no, parte todo, lleno vacío que tiene que ver con la de contenedor, iteración, superficie, equilibrio, fuerza contraria, atracción, cerca lejos, unión, que tiene que ver con la de enlace, fusión, coincidencia y contacto. Estas son las que Johnson enumera. También está la balanza, el equilibrio, ¿sí? Dos pesos y un eje alrededor del cual operan. Bien. Bueno, esa es la noción de esquemas de imagen. Luego tenemos la noción de marcos. Muchas de ellas están relacionadas porque, como decimos, son desarrollos teóricos. La noción de marcos surge en los años 70 como una teoría sobre el significado. Está reaccionando o tratando de dar una alternativa a las definiciones de los significados de los términos con base en los rasgos semánticos que se suman y que si están todos esos rasgos semánticos hay un valor de verdad positivo y si no, falsedad. Por ejemplo, la palabra soltero o solterón tendrían el rasgo hombre, joven o adulto, soltero, no casado, digamos. Y sabemos que hay un amplio espectro de realidades que se nombran con el término soltero. Por ejemplo, el Papa no sería un prototipo, ni lo pensaríamos al hablar de soltero y menos de solterón. Fuera de que ya ahí hay un morfema apreciativo, pero incluso no lo tenemos como soltero, tampoco Tarzán, y tampoco un hombre que convive con su mujer, con su pareja, pero no está casado. Bien, entonces él dice, que tenemos un paradigma de escenas en las que se dan en las que suceden estas realidades que nombramos con los términos y que tienen que ver con rutinas estandarizadas sobre cómo nosotros nos hacemos la escena de esos términos. Y que a eso es a lo que hay que llegar, a esas instancias prototípicas de las escenas, qué roles, qué situaciones, qué secuencias de eventos hay en estas escenas para poder realmente dar una definición más cercana a la representación mental que tenemos de eso. Bien, o sea que hay que entender toda una estructura para poder entender esa palabra. El ejemplo que da es de la categoría de huérfano, que en general tiene que ver con alguien, no se piensa en un huérfano de más de 30, 40 años, se suele pensar en alguien de menor edad,
se suele pensar a alguien que necesita ayuda o cuidados, y por eso él hace el chiste de decir, bueno, esto me hace acordar al hombre este que mató a sus padres y en el juicio pidió piedad alegando que era huérfano. Así que ahí se ve. Bueno, y también en la palabra vegetariano es otro ejemplo que da, porque el vegetariano no solo es una persona que no come carne, sino que trae muchas implicaciones en relación con el cuidado del ambiente, la ecología, con un modo de comportarse también. Bien, otro concepto es el de modelos cognitivos idealizados, que tienen mucha relación. Modelos cognitivos idealizados y dominios cognitivos tienen mucha relación con los marcos, y el mismo Fillmore, cuando se van elaborando estos conceptos, dice que tienen un nivel de equivalencia. Bien, los modelos cognitivos idealizados son de Lakoff, 1987, y se relacionan con esto, pero ponen énfasis en el tema de que las escenas que armamos son siempre idealizadas. O sea, organizamos el conocimiento de acuerdo con ciertas pautas que nosotros ponemos a los estados del mundo. Y bueno, para usar el ejemplo de soltero, tenemos eso mismo, ¿no? El conjunto de las situaciones de soltería que tenemos es un conjunto de alguna manera idealizado, que no cumple con todas las realidades que tenemos. Bien. Y por último tenemos los dominios cognitivos, que ponen el énfasis en la cuestión enciclopédica. Son áreas coherentes de conceptualización, como si dijéramos áreas disciplinares o algo por el estilo. El área, no sé, de la escuela, el área de la casa, esas serían dominios conceptuales. Hay dominios más básicos y dominios un poquito más abstractos. Por ejemplo, el dominio codo, mano o brazo incluso entran en el dominio de cuerpo, ¿sí? Esto de los dominios más abstractos no va a tener que ver después con los niveles de metáforas, si son metáforas más genéricas o metáforas más específicas. Bien. Otra particularidad de la lingüística cognitiva es su manera de concebir la categorización. Ante una teoría que llaman de las condiciones necesarias y suficientes, que digamos que es la que había predominado, Roche propone una teoría del prototipo. Esta teoría del prototipo va a tener dos nociones importantes, que son una noción importante que es la del parecido de familia, que tiene que ver con los desarrollos de Wittgenstein, 1953. Bien, la teoría de las condiciones necesarias y suficientes, que es la previa, dice que hay un número determinado de atributos que les aplican a todos los miembros de una categoría y a cada uno de ellos. La teoría de los prototipos habla de un parecido de familia. Este parecido de familia, que es la noción de Wittgenstein, dice que no es posible buscar un conjunto de atributos o un atributo que sea común a todos los miembros de la categoría, sino que entre ellos van teniendo parecidos unos con otros, y que esos parecidos a nivel prototipo, no usa la palabra prototipo, pero bueno, a un nivel general se puede decir que son genéricos, pero no absolutos de todos los miembros. Tengo una imagencita para mostrar, a ver si se entiende más esquemáticamente esto. Es esta la idea. El hijo con el padre se parece en el pelo, el padre con el abuelo se parece en el pelo y en la nariz, y a la vez el abuelo con su hermano se parece no en el pelo, sino en la altura y algo así. Bien. Bueno, les leo lo que dice Wittgenstein porque creo que es bastante claro. Considera, por ejemplo, los procesos que llamamos juegos. Me refiero a juegos de tablero, juegos de cartas, juegos de pelota, juegos de lucha, etc. ¿Qué hay común a todos ellos? No digas, tiene que haber algo común a ellos, o no los llamaríamos juegos, sino mira si hay algo común a todos ellos. Pues si los miras, no verás, por cierto, algo que sea común a todos, sino que verás semejanzas, parentescos y, por cierto, toda una serie de ellos. Como se ha dicho, no pienses, sino mira. Mira, por ejemplo, los juegos de tablero con sus variados parentescos. Pasa ahora a los juegos de cartas. Aquí encuentras muchas correspondencias con la primera clase, pero desaparecen muchos rasgos comunes y se presentan otros.
Si ahora pasamos a los juegos de pelota, continúan manteniéndose varias cosas comunes, pero muchas se pierden. ¿Son todos ellos entretenidos? Compara el ajedrez con el 3 en raya. ¿O hay siempre un ganar y perder o una competición entre los jugadores? Piensa en los solitarios. En los juegos de pelota hay ganar y perder, pero cuando un niño lanza la pelota a la pared y la recoge de nuevo, ese rasgo ha desaparecido. Mira qué papel juegan la habilidad y la suerte, y cuán distinta es la habilidad en el ajedrez y la habilidad en el tenis. Piensa ahora en los juegos de corro. Aquí hay el elemento del entretenimiento, pero ¿cuántos otros de los rasgos característicos han desaparecido? Y podemos recorrer así los muchos otros grupos de juegos, podemos ver cómo los parecidos surgen y desaparecen. Bien, de esto él dice, bueno, entonces, ¿cómo explicamos que un juego? Dice, bueno, lo que generalmente haría cualquiera es decir, bueno, mira, juegos son, por ejemplo, tal, tal y tal, buscar prototipos. O sea, que el ejemplo no es, el ejemplo tiene todos los atributos que la persona tiene que pensar y puede atribuir a todos los miembros del grupo, sino que es el prototipo, aquello que, aquella categoría más saliente en la mente en relación con aquel espécimen más saliente en la mente en relación con la categoría. Bien, volvemos. No, perdón. Bien, entonces, como decíamos, la teoría de los prototipos se puede relacionar con los conceptos de foco y periferia. Se ven las categorías. He salido y no quieren salir. Se ven las categorías de un modo, al modo de un círculo, o bueno, de un círculo con un centro y una periferia, y los ejemplares van ubicándose en distintos lugares. El que está en el centro sería el prototipo, y el que está en la periferia sería aquel que menos encaja. Por ejemplo, en la categoría ave, el centro sería alguna ave más o menos de este tamaño, que pudiera caber en la mano, una paloma, bueno. Y la periferia podría ser, por ejemplo, un pingüino, ¿sí? Y a medida que nos vamos acercando a la periferia, vamos acercándonos al cambio categorial, a aquellos miembros que no sabemos en qué categoría ubicar y que incluso luego llegan a ser los que pueden cambiar de categoría, pensando, por ejemplo, en gramática, en las palabras, aquellos sustantivos que no son los prototípicos concretos, bueno, que son algunos más abstractos o con características de nominalización, que han sido verbos o que han sido adjetivos, esos estarían más en la línea del debilitamiento categorial o del cambio categorial. Bien, y otro ejemplo de miembros prototípicos y periféricos es este que vemos de las tazas, ¿sí? Esto está relacionado con la noción de marcación. Cuando uno habla se dice que hay marcación cuando uno tiene que marcar mediante ciertas estructuras que ese miembro es una manera particular de referirse a algo. Si yo digo la taza, supongo que la saliencia que va a tener en la mente de todos va a ser la taza prototipo, que es la que está marcada con el 1. Pero si yo digo la taza de sopa o la taza de cortado, la taza de café, al estar marcando con estos términos de café, de sopa, estoy hablando de que no son miembros tan centrales, no son miembros prototípicos. Bien. A ver si hay más. Sí. Bueno, luego tenemos la teoría del nivel básico. La teoría del nivel básico que la propone la misma Roche a partir de ciertos estudios en los cuales reformula y habla de niveles de categorización. Y eso es un poco como volver, pero no del todo, porque plantea niveles como los que conocemos: superordinado, básico y subordinado. Superordinado animal, básico perro y subordinado perro salchicha, por ejemplo, o perro policía. Y lo que ella plantea es que en el nivel básico, que es el más inclusivo de la categoría y el que tiene que ver con los cortes que realiza la mente para categorizar el mundo, están ubicados preferentemente los prototipos, que completa la teoría del prototipo de esa manera, porque obtiene algunas críticas con el hecho de que olvida estos niveles de categorización primeros y que sí hay un cierto nivel sí hay niveles de categorización.
Bien, igual de todos modos dice que el corte está en el nivel básico y que justamente es el nivel de categorización principal porque tiene el prototipo, porque los miembros que están en ese nivel tienen un número de atributos en común más significativo. Por ejemplo, es más difícil pensar cuántos atributos tienen en común los animales en general que los perros, ¿sí? Y lo que encuentran como evidencia psicolingüística en los experimentos es que en realidad, en ese sentido, no hay mayor diferencia entre el nivel básico y el nivel subordinado, digamos, los distintos tipos de perritos, porque la saliencia es más o menos la misma en los estudios. Entonces dice, bueno, no, el corte tiene que estar en el nivel básico. Lo llama por eso nivel básico. Bien, otra característica de este nivel es que los miembros de este nivel activan programas motores similares. Lo mismo que decíamos, de un animal, uno ¿qué puede pensar en relación a cómo me muevo yo con ese animal, por ejemplo? Es más difícil. En cambio, con un perro uno se puede imaginar dándole comida, llevándolo a pasear, acariciándolo. Puede imaginar un programa motor más específico, un contacto, una relación con ese ítem. Y sus miembros tienen formas parecidas y por eso ahí teníamos esa imagen que está ahí. Uno tiene como una silueta, una forma de perro y de animal puede tener un miembro como el perro más en la mente que todas esas variedades que están ahí. Bien, bueno, esos son los principios de la lingüística cognitiva. Volvemos. Bien, ahora vamos a pasar al bloque 2, que es el de los principales estudios sobre la metáfora. El primer hecho es el tratamiento que realiza de la metáfora Aristóteles. Se venía hablando de la metáfora en el pasado, dice Kirby, tan lejos como Heráclito mismo, pero el primer tratamiento sistemático de la metáfora es el que hace Aristóteles, en la poética y en la retórica. Bien, Aristóteles la define la metáfora como la traslación de un nombre ajeno, o desde la especie al género, o desde el género hasta la especie, o desde una especie a otra especie, o según la analogía. Bueno, el término metáfora etimológicamente hace referencia a un traslado, sí hacía referencia al medio de transporte, y él dice que lo que se traslada es, en este caso dice un nombre. Después vamos a ver, Ricoeur, por ejemplo, dice que el nombre puede ser entendido en un sentido más amplio, que dice nombre, pero puede ser un conjunto de palabras. Lo importante es que habla de una traslación. En otro momento habla de epífora también, aparte del término metáfora usa epífora, que epífora habla de una traslación en un sentido más acumulativo, de llegar a ese lugar y quedarse en eso. Bien, las especies que incluye Aristóteles en el grupo de la metáfora es del género a la especie, de la especie al género, de la especie a la especie y la analogía. O sea que tiene una concepción amplia de la metáfora y en la metáfora se puede incluir, bueno, ya vimos la analogía, se puede incluir también la metonimia porque está hablando del género a la especie al género y al incluir la metonimia también la sinécdoque. Y al hablar de la especie a la especie solamente como traslación, también se puede incluir el símil y la comparación. Es una concepción muy amplia la de la metáfora. Bien, también la relaciona con el uso de términos extranjeros, por el tema este del traslado, y de formas inusuales en la lengua. Porque, busca causar la impresión causar impresión, alejarse del modo común de hablar. Bien. Y lo último que señala él es que la metáfora es propia del lenguaje de quien tiene el don de concebir la semejanza, que en cierto modo es un don especulativo, un don teorético. Bien, eso de Aristóteles. Luego tenemos la retórica tradicional que considera, Quintiliano, Cicerón, que considera que la metáfora es un elemento que sustituye al término ordinario, común o más propio. Ahí surge la noción esta de propio y figurado y de la metáfora como una figura que se ubica dentro de los tropos, de aquellos que sustituyen, que mueven.
Bien, al considerarlo un recurso de ornato, se le da un valor informativo nulo, digamos. Es algo que refiere a otra palabra que debería estar ahí, que sería la palabra más específica. Y ese presupuesto va a llevar a entonces a hacer estas divisiones que después se van a manifestar en un estudio de la metáfora como el estudio simplemente de la metáfora en la poesía y como figura retórica, ¿sí? Y sus diferenciaciones con el símil, con la comparación, con la metonimia, porque ya se ha restringido el ámbito de la metáfora. Bien. Luego tenemos la nueva visión de la metáfora que se va armando, que comienza con Richards en 1936. Él escribe La filosofía de la retórica y él se pregunta, él lo que quiere es volver a unir las tan conflictivas filosofía y retórica, y dice que bueno, que no tienen que separarse tanto porque en realidad todos hablamos con metáforas, todos percibimos semejanzas en algún nivel, y que toda acción del lenguaje, y podríamos decir alguna acción posterior a través del lenguaje, tiene como principio omnipresente la metáfora, ¿sí? No es una desviación, como hemos dicho, del modo de trabajar del pensamiento, sino que es justamente su modo de proceder, incluso en el lenguaje científico, dice. Y entonces, bueno, podemos decir que él critica la posición figurado propio. Otro punto que señala es que la interacción de los elementos que conforman la metáfora es la que produce el significado. Eso es importante porque lo van a retomar después otras teorías. Él los llama, es el primero que le pone un nombre específico, tenor y vehículo a los dos términos relacionados. Y dice que la relación entre esos dos términos no es exclusiva de semejanza, que también es de otro punto. Bueno, ¿cómo es la relación entre los dos términos? No es exclusiva de semejanza, sino, dice él, también tiene que ver con una actitud común al tenor y al vehículo. Hasta ahí llega, dice, por ejemplo, cuando le decimos a alguien osito de peluche, no estamos hablando de una semejanza a nivel descriptivo, sino de una actitud común ante esos dos elementos. Y también señala que la relación entre los dos elementos no es igualitaria, puesto que es uno el que se utiliza para describir al otro. Bueno, luego tenemos los desarrollos de Max Black. Él continúa con esta idea, habla de que la interacción de los dos elementos es la que hace resultar lo que él llama así en general semejanza. Y él realiza una distinción importante que es la de focus frame. A ver. Esta. Por ejemplo, en la emisión, el presidente se abrió paso en la discusión, el foco de la metáfora es el se abrió paso, esa sería propiamente la expresión metafórica, pero no se puede decir que ahí nomás esté la metáfora, sino que hay todo un marco y una interacción entre ese foco y ese marco es la que da como resultado la metáfora, porque esa misma expresión utilizada en otro contexto no sería metafórica. Bueno, él habla de esta interacción como una redescripción y señala que esta redescripción no se queda solo en la emisión, sino que tiene que ver con lugares comunes del pensamiento. Es decir, con aquellas asociaciones que tenemos nosotros en relación con sería el vehículo de la metáfora. Y el ejemplo que esto es el hombre, ¿sí?, con un lobo. Todas esas connotaciones negativas, esos son los que redescriben al hombre de una determinada manera. Y un último punto que él señala, que son todos pasitos que se van dando, es el tema de que no hay posibilidad de traducir la metáfora sin pérdida cognoscitiva. Bien, un último teórico de los que preceden al gran estudio es Ricoeur, que publica La metáfora viva en 1975, un texto enorme en el que traza el desarrollo histórico de los estudios sobre la metáfora, más que nada desde su área, que es la filosofía del lenguaje, y él lo estructura a partir de las unidades a las que se le ha dado prioridad. Entonces dice, bueno, hubo un primer
el grupo de estudios en que se le da prioridad a la palabra, otro segundo grupo de estudios que se le da al enunciado o a la frase, y yo propongo que se tiene que insistir en el tema del discurso, que es lo más nuevo. Ubica dentro de los que buscan como unidad de la metáfora a la palabra Aristóteles. Ya hemos dicho que hay alguna posibilidad de entender que no solo considera que es la palabra, de hecho él habla de analogía, sería muy difícil hacer analogía, o sea, se puede hacer, pero se puede hacer con una palabra o con más la analogía. Pero bueno, él ubica a Aristóteles y sobre todo los que siguieron a Aristóteles, que insistieron en eso, la retórica posterior, y luego señala como unidad que siguió la frase, y ahí ubica lo que él llama la semiótica, y son estudios que entendieron la metáfora como una predicación no pertinente, ¿sí? Yo digo A es B, en vez de decir A es A, entonces bueno, tengo que estudiar cómo lógicamente hago yo para llegar a ese A es B sin problema. Y el nivel que él propone y del que él se dice también deudor de ciertos otros desarrollos, es el nivel del discurso. Y para ello su teoría reclama una tensión que él llama, una teoría de la metáfora como tensión. Decíamos interacción antes, bueno, como tensión, dice él, porque lo plantea de un modo un tanto dialéctico. Él dice, bueno, ahí en la comprensión de la metáfora hay una vehemencia ontológica original que a mí me dicen A es B y yo comprendo que A es B. Luego, así lo plantea, hay esto lo estoy diciendo como en el tiempo, pero se tiene que entender así dialécticamente. Luego dice, hay como una especie de segundo momento que es la verdadera tensión entre los términos, que digo, bueno, pero A no es B, A es una cosa, B es otra, y luego esa síntesis entre esos dos elementos en la cual realmente yo sé en qué sentido puedo afirmar realmente A es B, y se vuelve a esa identificación, ¿sí? Ya vamos a ver lo que tiene esto está planteado en un ámbito filosófico, después hay que ver cómo es la evidencia psicolingüística sobre esto. Bueno, y otro punto que él señala es que la emoción o el sentimiento son un elemento importante en el procesamiento y en la producción de metáforas. Bien, luego tenemos la psicolingüística, que tiene relación con estas visiones de la interacción que señalé antes, y la psicolingüística ha tenido varios modelos. Uno de ellos ha sido el del desequilibrio de saliencia, que plantea que la saliencia, o sea, la saliencia de las características de un elemento, del elemento, cuando yo digo A es B del elemento B, tiene que ser mayor a la saliencia de esa misma característica en el elemento A. Por eso yo prefiero decir A es B y no digo A es A. Ese es el planteo. No voy a entrar en muchos detalles porque si no se va a ir el tiempo, pero bueno, básicamente esto busca separar de alguna manera la comparación, que es más literal, del enunciado de comparación, que es más metafórico, ¿sí? Estos dos tipos de comparaciones busca diferenciarlos. Bien, el otro modelo es el de la proyección de la estructura, que es de Gentner. Bueno, el de la saliencia es este que estaba acá. El segundo modelo es el de la proyección de la estructura, que también busca esto de diferenciar cómo es la comparación, la metáfora, y lo que dice es que entre metáfora, comparación, analogía y todo hay un continuum. También son todas estas nociones de la lingüística cognitiva, y que si la correspondencia de los dos dominios que están en relación, los dos términos, digamos, es de la estructura relacional, tenemos la analogía, ¿sí? Que ya dijimos que según Aristóteles es un tipo de metáfora, y la que llama metáfora relacional. Si la correspondencia de los dominios son descripciones de objetos, tenemos los que se llaman las comparaciones de apariencia, ¿sí? Y que Gentner llama metáforas atribucionales. Por ejemplo, ella es una jirafa. Ya tiene que ver más con una descripción, una imagen. Y luego señala que hay mezcla de ambos factores, que hay algunos enunciados en los que hay tanto correspondencia descriptiva como correspondencia estructural. Y el ejemplo que da es: los tallos son pajitas para las plantas sedientas.
O sea, la forma tubular, alargada, es la descripción, y la función que cumple de la aspiración del líquido para ir a un ser vivo sería la estructura que se proyecta. Y el último modelo es el modelo de inclusión de clases, que básicamente lo que dice es que al decir A es B, yo estoy ubicando al elemento A dentro de una categoría. No tengo un nombre para esa categoría, todavía no tiene nombre o no lo encuentro, ¿no? Entonces creo una categoría ad hoc, nombrando el elemento prototípico de esa categoría, y por eso digo A es B. A es un elemento de los que se pueden incluir en la categoría, de la cual el prototipo es B. Por ejemplo, al decir mi trabajo es una cárcel, como no tengo un nombre específico para las entidades a las que entro obligado y de las cuales no puedo salir, bueno, yo busco el prototipo cárcel y directamente es más fácil decir mi trabajo es una cárcel y es igual el efecto es el mismo. Bien, esas son las visiones psicolingüísticas. No, me faltó una, acá está, la metáfora es de la pragmática. Bien. En la pragmática, como se pone el énfasis en el tema del lenguaje como acto de habla y el contexto como aquello que da un sentido u otro, se señala sobre todo la influencia que tienen estos elementos no lingüísticos contextuales en la comprensión de la metáfora. Se insiste en el tema de que, por el principio de comparación de Grice, uno realiza ciertas inferencias al escuchar la metáfora para llegar a la comprensión de la misma. Entonces, si estoy hablando con alguien y le estoy contando algo muy secreto y quiero decir algo más y él me dice soy una tumba, yo puedo contarle tranquilo lo que le quiero decir. Y ese soy una tumba, ¿qué implica? Implica un principio de cooperación, implica romper una regla que es la regla de decir la verdad, pero justamente yo, al darme cuenta de que dijo algo que no era, tengo que hacer la inferencia de qué es lo que me está queriendo decir. Me está queriendo decir, sin decirme directamente, habla tranquilo, por una cuestión de cortesía, ¿sí? Entonces juegan todos esos procesos pragmáticos. El único detalle que tiene esta teoría es que el proceso interpretativo que implica de darme cuenta de que lo que está diciendo no es verdad, de varias reglas, está la de la verdad, la de la cantidad, bueno, darme cuenta de que se rompe esa regla, luego realizar la interpretación correspondiente, y luego todo ese proceso todo ese procesamiento sería una sobrecarga que no se ve en los estudios. O sea, la comprensión del lenguaje literal es igual en tiempo, digamos, que la comprensión del lenguaje metafórico. Entonces ahí hay un tema. Quizás eso es algo posterior, pero realmente al escuchar las metáforas, he dicho 100.000 y todos decimos 100.000 mientras estamos hablando, no estamos diferenciando todo el tiempo, sino que es algo que entendemos de la misma manera porque configura el lenguaje ya como tal. Bien, bueno. También está el tema de que esta teoría en cierto modo considera una desviación, ¿no? La metáfora. Entonces, esas son las críticas que ha tenido. Igual siguen desarrollo. Bien, bueno, y la gran explosión de estudios sobre la metáfora, decíamos, la metáfora pensamiento, el último punto, es con el libro Metaphors We Live By de Lakoff y Johnson en 1980, metáforas a través de las cuales vivimos, que constituye un hito en los estudios porque ellos hacen toda la sistematización de la metáfora como pensamiento. Empiezan planteando que rara vez nos damos cuenta cuando estamos hablando de que se están produciendo esos abusos que se llaman en el lenguaje, porque la metáfora es cotidiana y configura el lenguaje. Por eso ellos la llaman metáfora pensamiento, ¿sí? Y dicen que está omnipresente en la vida cotidiana, es decir, que nosotros pensamos también con metáforas y que esas metáforas parten de nuestra experiencia, que ellos hablan de nuestra gestalt experiencial y que estructura también nuestra experiencia. Es decir, que a partir de esos esquemas que tenemos conceptuales, nosotros vivimos de una manera u otra las situaciones y actuamos en consecuencia según esas conceptualizaciones. Bueno, un ejemplo que dan es, el más conocido es el del tiempo es dinero, pero vamos a usar otro para hacerlo más entretenido. La intransigencia es la inflexibilidad, es decir, definir la intransigencia en términos de materiales de inflexibilidad. El dominio fuente sería la inflexibilidad que se proyecta sobre el dominio meta, intransigencia. El término proyección es importante, mapping se llama en inglés.
Y estas proyecciones se manifiestan. La metáfora es la intransigencia y la inflexibilidad. Ellos como notación utilizan las versalitas para eso. Y luego en cursiva escriben en las expresiones que manifiestan esa metáfora, como por ejemplo, nunca he visto una persona tan inflexible a la hora de corregir un examen. ¿Sí? Otra, el director es muy rígido con el tema de la disciplina. Y bueno, hay muchas más. ¿Sí? Fuiste muy duro conmigo y así. Bien, esta posición, la posición de estos autores, critica la teoría de la sustitución y también afirma que la metáfora no se restringe al ámbito de la palabra, sino que pertenece al ámbito del discurso. Bien, también señalan que no hay diferencia de comprensión entre el significado literal y el significado metafórico. Y bueno, hablan de que la proyección entre estos dos dominios es una proyección de tipo ontológico, pero también de tipo epistémico. Es decir, que nosotros no solo al momento de hablar en eso lo vamos a comprender como esto es esto, sino también como la manera de funcionar de esto y de entenderse y de explicarse esto es la misma para explicar lo otro, en sentido amplio, ¿no? No todos los elementos de un dominio se proyectan en el otro. Bien. Bueno, también señalan que hay una especie de preferencia, era una unidireccionalidad, pero eso ya se ha criticado un poco, pero una preferencia de dirección del dominio fuente para explicar el dominio meta, que no siempre es reversible, ¿sí? Hay casos como, por ejemplo, la nieve es la harina es la nieve, que bueno, sí, podrían llegar a ser reversibles, pero en general siempre es más bien uno el orden que tiene que haber para expresarse. Bueno, también estos autores delimitan niveles de fijación o de cristalización de la metáfora que pueden verse en las metáforas que usamos todos los días, que son metáforas fósiles, ¿sí? Las metáforas de decir la pata de la mesa, el cuello de la botella, y las metáforas más elaboradas o que se suelen utilizar en los poemas, que son más ad hoc, digamos. Bueno, una metáfora, por ejemplo, del tipo creativo es, traje una de Cortázar, una bandada de palabras posándose una a una en los alambres de la página. Esa sería una metáfora novedosa. Y luego, bueno, las que les he dicho, la pata de la silla, el cuello de la botella, esas son las metáforas fósiles, llaman ellos, que ya no nos estamos planteando si son o no metáforas, sino que ya están ahí. Bien, vamos a ir pasando. ¿Qué viene? Bueno, ya hemos definido, todo esto ya lo hemos hecho, la hemos definido la metáfora, vamos a hablar del embodiment. El embodiment es la proyección de la experiencia corporal que se realiza en la metáfora y que en general habla de esta direccionalidad que decíamos, es más bien siempre de un dominio concreto que tiene más relación con el cuerpo a un dominio más abstracto. Es decir, las experiencias estas, los image schemata, los esquemas de imagen que decíamos recién, que estructuran la experiencia, camino, contenedor, entrar, salir, todo esto se proyecta generalmente para hacer referencia a algo más abstracto. Bien. Bueno, de eso ya hemos hablado bastante. Luego está el tema que todavía está en discusión de cuánto diferenciamos la metáfora de la metonimia. Recién les decía que según la visión de Aristóteles, según la visión que tomaron Lakoff y Johnson, la metáfora y la metonimia podrían formar parte de un mismo grupo. La metonimia podría incluirse dentro del término metáfora como genérico. Y hay algunos que buscan igual cuál es la diferencia, que hay una pequeña diferencia, que es el tema, la que más me convence a mí es la de los dominios implicados en estas proyecciones. La metáfora implicaría dos dominios completos que se proyectan uno sobre el otro, y la metonimia implicaría una parte o un elemento que se relaciona con ese todo que es el dominio, ¿sí? O sea que la relación sería más referencial en el caso de la metonimia y más de contigüidad, y en la metáfora sería más de especie a especie.
Bueno, ese es uno de los puntos. También están quienes señalan que hay también como un continuum, que esa es como la solución más elegante que se le ha dado, Goossens, que dice que la metáfora y la metonimia son los dos puntos en una escala y que hay en el medio está metáforas que se logran desde la metonimia, metonimias que se logran desde la metáfora y paralelos en los cuales al momento de comprender necesitamos ambas, tanto la metáfora como la metonimia, y que llama casos de metaftonimia. Y esos casos serían, por ejemplo, el de mis labios están sellados. Uso los labios por la persona, que eso sería la metonimia, y están sellados significa están cerrados. Ahí estaría la metáfora. Ahí ya hay un complejo metáfora-metonimia. Pasa que, claro, el pensamiento va acumulándose. Bien. Y bueno, y lo último que queda por nombrar es la teoría del blending, que es una especie de refinamiento de la teoría de la metáfora o una continuación que hacen Fauconnier y Turner, y que plantea que en vez de hablar de dominio se puede hablar de espacios mentales. Los espacios mentales son configuraciones cognitivas de la experiencia muy similares al tema de los dominios, pero no los llamo dominios porque hablan de 4 espacios mentales que entran en relación y no son todos como dominios, sino que algunos son resultados de la mezcla y otros son espacios más genéricos. Ahora los vamos a mostrar. Bien, ahí está la imagen. Si la agrando un poquito. Por eso no lo llama dominios, pero dice que tienen mucha relación o que pueden hacer un paralelo con los dominios y con los marcos. Bien, bueno, esta teoría también es grande, se puede decir mucho. Lo importante es que ellos buscan qué es lo particular y lo especial y lo más importante del pensamiento humano, porque su gran preocupación es por qué la inteligencia artificial y todos estos desarrollos están llegando a niveles que creemos que pueden reemplazar al hombre. Entonces, ¿qué es lo que tiene el hombre de especial que no puede tener la máquina? Y dice, bueno, el hombre es capaz de hacer determinados blending o determinadas mezclas mentales a muchos niveles que implican relaciones que son únicas y que se van realizando en el momento y que son infinitas, que se pueden realizar siempre. Y ellas implican lo que el ser humano ha hecho desde el principio de la historia, que es de la nada, imaginar, es decir, crear imágenes con muy pocos elementos, combinándolos, construir cosas, adornar elementos, adornarse con esos elementos, fantasear, creación poética, simulación, en lo epistémico construir hipótesis, confirmarlas. Todo eso tiene como base la capacidad de asociación, digamos. Y esta capacidad de asociación implica las 3 I's que llaman, que es la capacidad de identidad, que es la equivalencia a. Dice que no es algo dado, sino que uno tiene que captar esa identidad. Si A es A, esto es lo mismo que sí mismo, al mismo tiempo, bajo un mismo respecto, es eso mismo. ¿Sí? La capacidad de integración, es decir, de entre cosas distintas encontrar puntos de relación o identidades también, a la vez que diferencias. Y la capacidad de la imaginación que decíamos recién. Bueno, todo esto está implicado en los blending. Y dice que los blending actúan a nivel tan básico como entrar y salir de una habitación. Porque para entrar en una habitación tengo que haber entrado a otras habitaciones y saber que hay un paralelo entre esta habitación y otras habitaciones, ¿sí? Entra el pensamiento narrativo, todo eso entra en juego en cada cosa que hacemos. Bien, lo que plantean, el corazón de la teoría es que hay 4 espacios, ¿sí? Hay 2 dominios, como ven, que son los dominios que siempre se marcaron, por eso esto es como un refinamiento de la teoría de la metáfora. Un dominio fuente, un dominio meta, ¿sí? El dominio que yo voy a proyectar por el otro es el fuente y el meta es el dominio que quiero describir, digamos. Pero a la vez hay una especie de espacio genérico entre esos 2 dominios que tiene solo las estructuras que son comunes a ellos, que es el que me permite buscar la proyección en el momento. Y hay otro espacio que se genera que no es el dominio fuente, que no es el dominio meta, sino que son las proyecciones específicas de ciertos elementos de los 2 dominios que no son el espacio genérico, sino que es algo que yo en ese momento al hacer el blend estoy generando, ¿sí? Que puede tener ciertos puntos, como ven ahí, por ejemplo, ven que hay un punto que es solo
desde el dominio fuente directo al blend, ¿sí? Esto es así en genérico. Tenemos un ejemplo. Bueno, el ejemplo que tenemos es uno de los que ellos dan varios, que es el del Skywaiter. El mozo que esquía, una cosa así. Bien. Y está la idea de que, bueno, está el dominio fuente, que es el de andar en skate, el dominio meta, que es el... Perdón, ahí yo me he confundido, puse esquí, que es el del mozo. Bueno, está al revés, ¿no? El del mozo, y yo voy a definir con el esquí al mozo. Eso hay que girarlo. Del ámbito del esquí tengo, por ejemplo, que se va a proyectar al blend, el tema de hacer equilibrio, ¿sí? Y de deslizarme, de ir de un lugar a otro. En el mozo, por ejemplo, tenemos algunos aspectos que no se van a proyectar, como el de que es un trabajo, que tiene propina. Esas cuestiones no entran en el blend en particular. Y en el caso del esquí, por ejemplo, no entra tengo que estar abrigado. Ese es un punto que no se proyecta en este blend específico, ¿sí? Y bueno, y el espacio genérico es un poco eso que decía del deslizarse y todo eso. O sea que hay algunas cuestiones que permiten activar el blending genéricas, y ese blend en particular que va a surgir es algo en relación con ese contexto y lo que voy a decir, ¿sí? Básicamente es desdoblar esto que se decía de la proyección dominio fuente, dominio meta, en un tercer ámbito y marcar cuáles son los elementos que permiten partir para esa proyección. Pero, como ven, en realidad se ubica dentro de la teoría de la metáfora conceptual. Ellos quieren decir que es una nueva teoría que supera la de la metáfora conceptual, pero bueno, el punto es que la completa. Bien. Bueno, y por último, este enfoque cognitivo-funcional, que como está surgiendo, tiene muchos desarrollos, muchas aplicaciones, y algunas de ellas, vamos a hablar de las aplicaciones más que nada de la metáfora conceptual, son aplicar la metáfora a diversos discursos, como el discurso político, por ejemplo. En Argentina tenemos un estudio de un colega de la Universidad de Cuyo sobre el corralito, el término corralito, que fue todo un suceso en Argentina, el término corralito para referirse a lo que sucedió en el año 2000 con toda esta cuestión económica de que los bancos se quedaron con la plata de la gente, digamos, bueno, eso referido como corralito. También tenemos estudios en la publicidad de la metáfora, que se utiliza mucho, que tiene un poder retórico muy fuerte. Y también en el análisis de piezas léxicas particulares o de ámbitos, de áreas científicas particulares. Hay muchos estudios sobre la metáfora en la ciencia. Y yo estoy ahí indagando en estudios sobre la base metafórica del lunfardo, los cambios de palabra, la creación del lunfardo. Y también, he buscado ahí por el lado de los eufemismos, los difemismos, hay de todo, metáforas para la enseñanza de la lengua extranjera, porque justamente cómo enseñar la metáfora, si la enseño como algo aparte, si la enseño como parte del lenguaje, cómo enseño que la persona para hablar de manera completa en la segunda lengua tiene que usar esas metáforas y todo este tipo de aplicaciones. Así que como conclusión, este es un campo muy fértil que se puede desarrollar, tiene mucho potencial justamente porque tiene relación con muchas disciplinas, está muy trabajado también se está trabajando en la neurolingüística y es muy interesante porque le da a la metáfora un valor realmente experiencial y único. Y así terminamos. Bien, muchas gracias, Daniela Soledad, por este repaso que nos vendrá muy bien a los miembros del equipo docente de semántica de la lengua española el año que viene para explicar la metáfora, porque has hecho un repaso muy completo desde Aristóteles hasta el corralito y más allá. Bien, he comprobado también que se está retransmitiendo en directo, así que aprovecho para saludar a todos los que lo estáis viendo
y voy a abrir, si os parece, el coloquio. Tenemos aquí algunos profesores de la Facultad de Filología, del Departamento de Lengua, también algunos filósofos de ambos hemisferios. Y bien, a mí me han venido muchas cuestiones a la mente cuando hablabas al principio de los contextos enciclopédicos, de comprensión, los conceptos amplios, ¿no? La oposición entre la semántica a diccionario y la semántica a enciclopedia de Umberto Eco, que ha trabajado mucho también sobre el lenguaje de la publicidad, el lenguaje de la política, y cómo a través de las metáforas no solo conocemos el mundo, sino que lo construimos, ¿no? Que en gran parte la percepción del mundo viene motivada o determinada, mejor dicho, por la lengua que hablamos, ¿no? La cuestión del relativismo lingüístico, verdad que siempre a los alumnos de primero de la UNED de estudios ingleses y de lengua y literatura españolas les trae de cabeza, aunque luego los profesores no somos nada relativistas, ni en lingüística ni en moral, sobre todo en el departamento de lengua somos de una moral muy estricta y huimos en todo momento del relativismo, ya digo, en todos los campos. Bien, como hemos tenido la suerte, y agradezco mucho a todos los presentes, de tener público aquí, me gustaría que si hay algo que queráis decir o preguntar a la conferenciante. Sí, la profesora Nuria Polo va a tomar la palabra. Sí, muchísimas gracias, me ha parecido muy interesante, has hecho un repaso que, como ha dicho el profesor Carriazo, nos va a servir a todos, casi más a profesores que a alumnos. Y yo quería transmitirte una de las preguntas que nos han hecho en Twitter, que nos han dejado para la conferencia. Me preguntan que si los trastornos cognitivos que afectan al lenguaje conllevan un déficit en el procesamiento de metáforas. Ajá. Bueno, como decía recién, en estudios generales con sujetos normales en el sentido más básico, bien, no tendría que haber diferencias en el procesamiento de una y otra, del lenguaje literal y del lenguaje metafórico. Pero hay un ámbito que es el de los trastornos del espectro autista, que sí se dice, yo en esto no soy especialista, pero se dice que hay una dificultad para comprender las metáforas. En el lenguaje literal no, pero en el lenguaje metafórico, como falta esta cuestión un poco de refinamiento de la teoría de la mente, o de cierto contacto y de cierta relación comunicativa, se dificulta la comprensión de metáforas, lo cual no significa que no puedan, pero sí se dificulta. O sea, tiene que haber una metodología de presentación y una cierta cercanía, una familiarización con los elementos que se nombran para que esa comprensión sea buena. Si no, hay que trabajarlo, digamos. Eso es. Lo podrán también escuchar desde casa y quedará grabado. Y a mí me gustaría preguntar si conoces algunos trabajos o si esta misma teoría se aplica porque sobre todo he visto que se aplica al ámbito del significado, de la semántica, pero me gustaría saber si se aplica también al ámbito de los estudios fonológicos, desde la representación fonológica, si se está trabajando en ello. Sería interesante. Yo creo que lo que más se ha desarrollado es el ámbito semántico, léxico y proposicional. Yo estoy ahora incursionando en el ámbito gramatical con esto de la metáfora, pero estaría interesante trabajarlo en el ámbito fonético-fonológico. Debe de haber algo, pero no creo que haya mucho. Vale. Así que... Gracias. Imagino que en cierta manera se podrá, los conceptos de lexicalización y gramaticalización se podrán trasladar y habrá algo así como fonologización, claro, ¿no? Claro. Un determinado sonido que en la evolución acaba con... así se explica, ¿no? El surgimiento de las palatales, claro. El surgimiento de las lenguas, ¿no? Eran sonidos que existían en latín, pero que no eran fonemas, que se fonologizan, y ahí es donde ya nace el castellano, como todo el mundo sabe, en La Rioja, en un día indeterminado del año 974 después de... Esta es la cosa... Sí, pero sí, está el tema ese, bueno, por ejemplo, en el tema del lunfardo está el besre,
que es cambiar de lugar ciertos fonemas de la palabra, y ya con eso creé una palabra lunfarda. También tiene que ver, ¿no? Hay una metáfora, ahí hay un traslado, y también los fenómenos quizás de ultracorrección que actúan, que tienen quizás debe de haber varios fenómenos que se les puede buscar ahí la base metafórica. Me ha encantado tu programa. Me ha encantado tu... Bien, ¿hay alguna otra participación, alguna intervención por Twitter? Saludamos a los que han seguido por Twitter la conferencia. El profesor Antonio Guerrey. No la he podido oír y es un tema, como tú sabes que yo estoy totalmente en el otro lado. Sí. Oh. Bueno. Entonces mejor no. ¿Alguna otra intervención filosófica, ontológica, lógica, metafísica incluso? ¿No? Bien, pues entonces vamos a dar por terminado este acto, agradeciendo de nuevo a todos los que lo han seguido en directo por Canal UNED, también por supuesto a todos los que nos habéis acompañado aquí hoy, y en primer lugar y efusivamente a Daniela, a la cual tenemos que agradecer que haya elegido la UNED para su estancia de investigación en Madrid, y que esperamos volver a ver por aquí muy pronto. Ojalá. Muchas gracias, Daniela Gracias a Soledad, ustedes. gracias a todos y hasta la próxima.